Si no fuera por tu dinero, ni te aguantaría, dijo mi marido. Pero esa misma noche descubrí su peor secreto. Una noche de gala, entre copas de champán y miradas llenas de admiración, una mujer escucha la frase que rompe todo lo que creía saber sobre su vida. Un hombre arrogante, un comentario lanzado como una daga, y un silencio tan pesado que hasta el sonido de las copas parece detenerse. Ella finge una sonrisa, pero por dentro algo se quiebra. Un susurro en el momento equivocado. Un secreto demasiado grande para permanecer oculto. No es el lujo, no es el dinero. Es lo que descubres cuando la verdad decide salir a la luz. Quédate hasta el final para conocer la historia que muchos callarían. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La noche en el Hotel Imperial, la joya más preciada del patrimonio familiar de Isabel, tenía un aire tan solemne que cualquiera pensaría que el éxito se podía tocar con las manos. El salón estaba vestido de luces cálidas, arreglos florales que parecían esculpidos y mesas con copas de cristal tan finas que reflejaban los rostros de los invitados como espejos. En ese entorno de lujo, donde cada detalle parecía gritar riqueza y distinción, Isabel lucía impecable con un vestido color marfil que había sido diseñado exclusivamente para ella. Los socios más influyentes de la red de resorts de alta gama hablaban entre sí, intercambiando ideas sobre las últimas inversiones en el mercado turístico europeo, mientras la música de un cuarteto llenaba el ambiente. Pero, para Isabel, cada nota sonaba como una cuenta regresiva hacia un desastre personal. Javier, su esposo, llevaba ya varias copas de champán de más. Su risa era demasiado alta, demasiado cargada de arrogancia, y su mirada coqueteaba con todo lo que llevaba falda. Isabel lo observaba desde el otro extremo de la mesa principal, intentando mantener la compostura, como si su orgullo pudiera sostenerse en pie frente a todos esos ojos que lo analizaban todo. Pero entonces, de repente, llegó esa frase, esa que se clavó en el pecho de Isabel con la fuerza de un cuchillo: si no fuera por tu dinero, ni te aguantaría. Hubo un silencio brutal, un vacío incómodo en el que el sonido de las copas chocando se convirtió en un eco hiriente. El corazón de Isabel golpeó con fuerza, pero su rostro permaneció inmóvil, una máscara de elegancia cuidadosamente entrenada para sobrevivir en aquel mundo de apariencias. Se obligó a levantar la copa y sonreír, aunque por dentro la rabia la devoraba. Sabía que en esa sala no podía mostrar debilidad, no frente a esos empresarios millonarios, acostumbrados a ver el fracaso como una debilidad que debía ocultarse. Así que tragó el champán de un sorbo y respiró hondo, como si el alcohol pudiera borrar esa humillación. No funcionó. Nada podría borrar esas palabras. Javier, ¿qué demonios te pasa?, susurró Isabel al acercarse a él, intentando mantener el tono bajo. ¿Qué pasa?, respondió él con una sonrisa burlona. Pasa que estoy cansado de fingir. Isa. Festeja, carajo. No seas tan dramática. Isabel sintió un escalofrío. Era como si ya no reconociera al hombre que una vez amó. Se apartó, volviendo a su lugar, y notó cómo Javier comenzaba a bromear con dos mujeres jóvenes, risueñas, que parecían encantadas con su atención. Todo en Isabel gritaba por dentro, pero debía mantenerse serena, porque sabía que cualquier escándalo en ese salón correría como pólvora en los círculos de la alta sociedad. En medio del bullicio, un socio extranjero se acercó a Isabel para hablar de nuevas inversiones en resorts en el Mediterráneo. Ella asintió, sonrió y fingió estar interesada, aunque en realidad solo escuchaba el eco de aquella frase hiriente. ¿Hasta cuándo soportaría esto?, se preguntó, mientras veía de reojo cómo Javier levantaba otra copa, como si todo girara alrededor de él. Isabel se sentía atrapada, como una actriz interpretando el papel de una mujer perfecta, pero sabiendo que su vida se desmoronaba por dentro. La fiesta continuaba, pero ella ya no estaba ahí, al menos no en espíritu. Cada sonrisa, cada comentario que debía responder le parecía un acto de hipocresía. Quería gritar, salir corriendo, desaparecer de esa sala que olía a perfume caro y falsedad. Sin embargo, permaneció firme, porque ese era el mundo que conocía, el de las apariencias, las cuentas bancarias abultadas y los matrimonios vacíos que solo se mantenían por conveniencia. El lujo era, en ese momento, una cárcel dorada para Isabel. Cuando terminó el discurso principal, Isabel fingió una excusa elegante y subió a la suite presidencial del hotel. Necesitaba un respiro. Cerró la puerta con fuerza y se apoyó contra ella, sintiendo que sus piernas temblaban.
El reflejo en el espejo del vestíbulo le devolvió la imagen de una mujer que no reconocía. Hermosa por fuera, rota por dentro. Se acercó a la ventana y miró las luces de la Costa del Sol reflejadas en el mar. Pensó en su padre, en cómo él siempre decía que un verdadero empresario no debía mostrar debilidad. ¿Y qué hay de las mujeres?, se preguntó. ¿Acaso el amor y el respeto no valían más que el patrimonio? ¿Cuándo su vida se había reducido a soportar a un hombre que solo la valoraba por el dinero que heredó? En medio de aquel torbellino de pensamientos, su teléfono vibró. Era una notificación de prensa. El matrimonio más millonario de Marbella deslumbra en la fiesta del año. Isabel soltó una risa amarga. Deslumbrar, si supieran la verdad. Guardó el teléfono, se despojó de los zapatos de tacón y caminó descalza por la alfombra como si buscara algo que la hiciera sentir viva. Esto se acaba aquí, susurró, aunque nadie la escuchaba. No voy a seguir siendo la mujer que él humilla. Se tumbó en la cama sin desmaquillarse, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor. Su mente empezó a trazar algo. No sabía cómo ni cuándo, pero había una certeza creciendo en su interior. Javier pagaría por cada lágrima que estaba derramando esa noche. El dolor se mezclaba con una nueva determinación. Por primera vez, Isabel pensó en el futuro como algo que debía reconstruir sola, sin él. El lujo ya no bastaba. Su vida necesitaba algo más que mansiones y viajes en primera clase. Necesitaba recuperar su dignidad. Cerró los ojos, con las luces del puerto iluminando la suite, y se juró que nunca más sería la mujer sumisa que Javier despreciaba. La mañana amaneció con un cielo cubierto, como si la Costa del Sol hubiera decidido solidarizarse con el estado emocional de Isabel. El Hotel Imperial, aunque silencioso tras la gran fiesta de la noche anterior, aún conservaba el aroma de champán caro y flores exóticas. Isabel se levantó lentamente, sintiendo que la frase de Javier continuaba resonando en su cabeza como un eco imposible de apagar. Si no fuera por tu dinero, ni te aguantaría. En medio de aquel lujo que todo el mundo envidiaba, ella se sentía vacía, como si la riqueza fuera solo un escenario para encubrir un matrimonio que se desmoronaba. El móvil no paraba de sonar con mensajes de socios y amigos que felicitaban el éxito del evento, mencionando la elegancia de la pareja perfecta. Isabel cerró los ojos con rabia. ¿Perfectos? Nadie imaginaba la humillación pública que había sentido. Nadie sabía que detrás de las cámaras y las fotos sonrientes, su relación con Javier era solo una fachada. Se duchó en silencio. El agua caliente no bastaba para borrar la sensación de traición y vergüenza. En el espejo, su reflejo le devolvía la imagen de una mujer que parecía tenerlo todo, pero que en realidad estaba atrapada en una jaula de cristal. Durante el desayuno, Javier no pronunció una palabra sobre la noche anterior, ni una disculpa. Estaba sentado con su tablet, revisando correos de posibles inversiones en Asia, mientras Isabel lo miraba intentando encontrar algún rastro del hombre que una vez le prometió amor eterno. Pero lo único que vio fue indiferencia. ¿No tienes nada que decir?, preguntó ella con frialdad. ¿Decir sobre qué? No empieces, Isa. Ya te conozco, respondió él, como si el daño de sus palabras hubiera sido algo trivial. Ella bajó la mirada, no porque sintiera culpa, sino porque sabía que cualquier respuesta impulsiva sería inútil. Javier estaba convencido de que todo en su matrimonio giraba en torno al dinero, como si la herencia de Isabel y el patrimonio familiar fueran los únicos pilares de su vida. Terminó el café en silencio, mientras sentía que algo dentro de ella se estaba endureciendo, una semilla de rebeldía que empezaba a germinar. Más tarde, cuando Javier salió para una reunión, Isabel decidió refugiarse en su vestidor, ese santuario de vestidos de diseñador, zapatos de alta gama y joyas exclusivas. Sin embargo, por primera vez en años, ese lugar no le trajo consuelo. Paseó entre las filas de vestidos de gala, recordando cómo cada pieza había sido elegida para eventos sociales donde debía lucir impecable, siempre al lado de un hombre que ya no la miraba con admiración, sino con desprecio. Se sentó en una butaca acolchada, con la mirada perdida, y pensó en su vida. ¿Cuándo se había reducido a soportar humillaciones a cambio de mantener las apariencias? Tocó un bolso de cuero italiano, uno de los tantos regalos de Javier, y se preguntó si algún día habría algo verdadero entre todo aquello. El lujo, se dio cuenta, era solo una máscara. El sonido del móvil de Javier interrumpió sus pensamientos. Estaba sobre la mesa del vestidor, como si hubiera sido dejado ahí de forma descuidada. Isabel, impulsada por una intuición extraña, lo tomó. Lo que vio la dejó paralizada.
En la galería había una foto reciente de una mujer joven en un yate, con una sonrisa que irradiaba seguridad. Su corazón se aceleró. Sintió un vacío en el estómago. ¿Quién era ella? Guardó la imagen sin que Javier lo notara, con una calma sorprendente. Cuando él regresó por la tarde, Isabel ya sabía cómo ocultar su descubrimiento. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó Javier con el ceño fruncido. Nada, solo lo tomé porque sonaba. Creí que era urgente, contestó ella, fingiendo indiferencia. No era momento de confrontar. Debía jugar inteligentemente. Durante la cena, Isabel apenas habló. Javier, ajeno al huracán emocional que vivía su esposa, se dedicó a hablar de negocios, de posibles inversiones en una cadena hotelera en Dubái, como si nada hubiera pasado. Isabel asentía de forma automática, mientras por dentro sentía que su mundo había cambiado para siempre. Esa noche, al quitarse el maquillaje frente al espejo, Isabel no pudo contener las lágrimas. Pero en medio del dolor, algo en ella empezó a despertar. Esto no quedará así, se dijo en silencio, observando a la mujer reflejada en el cristal. Una mujer fuerte, inteligente, capaz de mucho más de lo que él podía imaginar. Con la foto de la desconocida grabada en su mente, Isabel se recostó sin dormir. Miró por la ventana las luces del puerto, pensando en todas esas vidas que parecían perfectas desde afuera, pero que escondían tormentas internas. El matrimonio con Javier estaba roto, aunque él aún no lo supiera. Y ella, por primera vez, comenzó a pensar en cómo sería su vida sin él. El día amaneció luminoso en Marbella, pero para Isabel no había rastro de claridad en su mente. Desde que vio la foto en el móvil de Javier, una sombra de sospecha se instaló en su corazón. Aquella mujer en el yate no era solo una amiga, lo sabía. Con una calma fingida, Isabel decidió llamar a una de sus amigas de confianza, Carmen, quien siempre tenía acceso a las conversaciones más discretas del círculo social millonario. Necesito que averigües algo para mí. Carmen, una mujer joven, delgada, con el cabello castaño, estuvo con Javier, susurró, mientras observaba el mar desde la terraza del penthouse. Carmen no preguntó más, solo prometió investigar. Horas después, la llamada de su amiga confirmó lo que Isabel temía. La mujer se llamaba Paula, una modelo emergente que había estado en varias fiestas de alta gama, siempre con hombres ricos que buscaban exhibirse. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero en lugar de perder el control, respiró hondo. No iba a derrumbarse. Si algo había aprendido en el mundo de los negocios era que el poder no se pierde gritando, sino actuando con frialdad. Y eso haría. Esa misma tarde, Isabel asistió a una reunión en el salón ejecutivo del Hotel Imperial. La mesa ovalada estaba ocupada por los principales socios e inversores de la cadena de resorts. Allí lo vio por primera vez. Lucas, el nuevo director financiero. Había algo distinto en él. No era como los otros hombres que se dejaban llevar por el ego y el dinero. Su traje era impecable, pero su mirada transmitía algo más que éxito: inteligencia. Cuando Lucas habló sobre nuevas inversiones en mercados sostenibles, todos lo escucharon con atención. Incluso Isabel, que había llegado con el alma destrozada, se sintió intrigada. Al final de la reunión, Lucas se acercó a Isabel. «Señora del Castillo, es un honor trabajar con usted», dijo con una voz serena. «Isabel, por favor», respondió ella, esbozando una sonrisa sincera por primera vez en días. Conversaron unos minutos, y él notó su tensión. «¿Está todo bien?», preguntó con una discreción que la sorprendió. Isabel dudó, pero no podía revelar la verdad. «Todo bien, solo son tiempos complicados», contestó, evitando profundizar. Por la noche, mientras Javier se ausentaba otra vez por trabajo, Isabel no pudo evitar pensar en Lucas. No era una atracción superficial, sino una sensación de respeto mutuo. Él había mencionado durante la reunión que uno de sus objetivos era proteger el patrimonio de la empresa y optimizar recursos que estaban siendo malgastados. Isabel pensó de inmediato en Javier y su despilfarro. ¿Y si Lucas podía ayudarla a poner orden? El día siguiente fue más revelador. Carmen envió varias fotos de Paula y Javier juntos en cenas exclusivas y fiestas privadas. Verlos tan sonrientes, gastando el dinero que ella había trabajado toda su vida por proteger, fue como recibir una bofetada. Isabel sintió rabia, pero también una claridad absoluta. Debía actuar con cabeza fría. Lujo no significaba dependencia, y era hora de recordárselo a Javier. Decidió invitar a Lucas a una reunión privada en el despacho principal del hotel.
Necesito que me ayudes con las cuentas de la empresa. Quiero revisar todos los gastos personales. Discretamente, le dijo, midiendo cada palabra. Lucas la miró con seriedad. ¿Tiene algo en mente?, preguntó. Isabel lo observó unos segundos antes de responder. Digamos que quiero proteger lo que es mío. Y esto debe ser un secreto absoluto. Lucas aceptó sin dudarlo, y durante las siguientes horas revisaron documentos, cuentas bancarias y gastos recientes. Isabel vio con horror que Javier había transferido grandes sumas a cuentas desconocidas, además de pagar un apartamento en Málaga y un coche deportivo de alta gama para Paula. Cada nuevo dato era una puñalada, pero también le daba más fuerzas. ¿Todo esto viene de tu bolsillo?, preguntó Lucas con incredulidad. Isabel asintió, con una sonrisa amarga. Esa noche, cuando llegó a casa, Javier intentó comportarse como si nada pasara. Isabel fingió sonreír. No era el momento de mostrar sus cartas. Lo dejó hablar sobre sus supuestos viajes de negocio, mientras ella lo observaba en silencio, como quien analiza a un enemigo. Su mente ya no pensaba en la traición, sino en la estrategia, como quitarle poder poco a poco, hasta que no le quedara nada. Mientras tanto, Lucas se convirtió en un aliado inesperado. Sus conversaciones sobre inversiones y nuevos proyectos le devolvían a Isabel una sensación de control, algo que había perdido hacía tiempo. Pero junto a ese respeto profesional, había algo más. Un leve cosquilleo cuando sus manos se rozaban al pasar documentos, una conexión que ninguno de los dos mencionaba, pero que flotaba en el aire. Esa noche, al quedarse sola, Isabel se miró al espejo del vestidor y se dijo en voz baja: esto solo es el comienzo. No voy a permitir que me roben ni mi dinero ni mi dignidad. Isabel decidió que ya no bastaba con sospechas. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que Javier hacía cuando decía estar trabajando. Esa mañana, mientras él salía de la casa en su coche deportivo de alta gama, ella llamó a un chofer de confianza y le pidió que la llevara a una zona privada de Marbella, donde Javier solía frecuentar. Llevaba gafas oscuras, una gorra y un vestido sencillo, lejos de la imagen de empresaria perfecta que solía proyectar. Su corazón latía con fuerza mientras el coche avanzaba por la carretera costera. No sabía qué encontraría, pero estaba preparada para la verdad, aunque doliera. El chofer estacionó a pocos metros de un resort exclusivo donde solo los millonarios más influyentes podían entrar. Desde el asiento trasero, Isabel vio cómo Javier bajaba del coche, sonriendo, con esa actitud arrogante que tanto detestaba. No estaba solo. Una mujer joven, de cabello castaño y vestido corto, lo esperaba en la entrada. Paula. Isabel reconoció su rostro al instante, igual que en la foto del yate. Sintió que su respiración se agitaba, como si el mundo se encogiera en una burbuja de rabia y traición. A través de la ventanilla del coche, Isabel los vio besarse como si no hubiera nada más alrededor. Sus manos temblaban, pero su mente se mantuvo fría. Sacó el teléfono y tomó varias fotos, una tras otra, cada imagen grabando la humillación en su corazón. La escena era tan perfecta como cruel. El hombre que juró amarla derrochando su tiempo y dinero en otra mujer, en el mismo entorno de lujo que ella había construido con esfuerzo. ¿Desea que nos vayamos, señora?, preguntó el chofer, notando su incomodidad. No, aún no, respondió ella, con un tono tan firme que hasta a sí misma le sorprendió. Quería ver más. Quería asegurarse de que cada gesto quedara en su memoria, no por dolor, sino porque esto sería su arma. Paula reía mientras tomaban de la mano a Javier para entrar al resort. Era evidente que él se sentía orgulloso de exhibirla como un trofeo. Cuando por fin volvió a casa, Isabel sintió un nudo en el estómago. Se metió en la bañera de mármol blanco, rodeada de velas aromáticas, intentando encontrar paz. Pero cada imagen que había captado con la cámara se repetía en su mente. Se acabó, murmuró, sintiendo como su piel ardía no por el agua caliente, sino por la mezcla de rabia y decepción. No iba a permitir que Javier siguiera usando su patrimonio para alimentar esa farsa. Mientras cerraba los ojos en la bañera, el teléfono vibró. Era Lucas. ¿No vino a la reunión de inversiones hoy? Me preocupé por usted, dijo su voz, suave pero firme. Isabel suspiró. No podía. Necesitaba un día para mí, contestó, sin dar más detalles. Hubo un silencio breve, y luego Lucas añadió: si necesita algo, cualquier cosa, cuente conmigo. Las palabras de él, tan simples, le dieron una paz que no esperaba. Isabel sintió que no estaba sola.
Tal vez Lucas no conocía toda la historia, pero su tono respetuoso, su forma de hablarle sin juzgarla, la reconfortaba. Esa noche decidió que era momento de comenzar a planear su estrategia. Sabía que no podía actuar de forma impulsiva. No en un mundo donde los negocios y las apariencias podían destruir una reputación en segundos. La venganza no sería con gritos, sería con inteligencia. Pasó horas revisando documentos, cuentas bancarias y gastos. Confirmó lo que Lucas ya le había advertido. Javier estaba moviendo dinero de la empresa para sus caprichos personales. Isabel apretó los dientes. No solo la traicionaba como mujer, también como socia y heredera de una cadena de alta gama que su padre había construido con tanto sacrificio. Esa doble traición no quedaría impune. Cuando Javier volvió a casa pasada la medianoche, Isabel no dijo una palabra. Lo observó mientras se quitaba los gemelos dorados y dejaba la chaqueta sobre una silla. Él notó algo distinto en su mirada. ¿Pasa algo?, preguntó con desdén. No, nada, todo está bien, respondió ella, con una sonrisa que ocultaba mil pensamientos. Por dentro, su corazón gritaba, pronto sabrás lo que es perderlo todo. Esa noche, antes de dormir, Isabel abrió el álbum de fotos en su teléfono y observó cada imagen de Javier y Paula. Le dolió, claro, pero en ese dolor encontró una fuerza que nunca había sentido. No era solo una mujer herida, era una mujer que estaba despertando, que estaba lista para reconstruirse aunque el proceso fuera duro. La madrugada la encontró sentada en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Había decidido algo. Antes de dejar a Javier, antes de liberarse de él, lo haría pagar. Y no con violencia ni con insultos, sino con algo mucho más doloroso para alguien como él. La humillación pública y la pérdida del poder que tanto adoraba. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición si la persona que te engaña vive del dinero que es fruto de tu esfuerzo? ¿O transformarías ese dolor en una venganza silenciosa y elegante? Isabel despertó temprano, con la determinación tatuada en su mente como una orden imposible de ignorar. Sabía que para recuperar su dignidad debía actuar con cabeza fría, empezando por lo más importante, el control del dinero. Si Javier pensaba que podía vivir del patrimonio que su familia había construido con sudor, estaba muy equivocado. Después de una ducha rápida y un café fuerte, se encerró en su despacho del ático, rodeada de papeles, contratos y estados de cuenta. Ese lugar, con paredes de cristal y vista al mar, había sido diseñado para reflejar poder, y esa mañana Isabel lo sintió como su campo de batalla personal. Lo primero que hizo fue llamar a Lucas. Necesito tu ayuda, y no es una solicitud profesional, es algo más delicado, dijo sin rodeos. Lucas, siempre calmado, aceptó reunirse con ella en la oficina privada del Hotel Imperial. Cuando llegó, Isabel lo recibió con una carpeta llena de documentos. Quiero separar todas mis cuentas de las de Javier, pero debe hacerse en silencio, le explicó, con una firmeza que impresionó al director financiero. Lucas la escuchó atentamente, analizando cada detalle con la mirada aguda de alguien que entiende cómo funcionan los hilos del poder. Esto no será fácil, advirtió él. Javier tiene acceso a varias cuentas y podría sospechar. No me importa, respondió Isabel. Estoy cansada de que malgaste mi dinero en caprichos, viajes y coches de alta gama para impresionar a otros. Esto termina hoy. Lucas asintió, y sin perder tiempo, comenzó a revisar los extractos bancarios. Cada línea de gastos parecía confirmar lo que Isabel ya sabía. Javier había desviado fondos de la empresa para comprar joyas, pagar hoteles de lujo y mantener a Paula como si fuera una reina. Durante la revisión, Lucas lanzó una mirada hacia Isabel. No entiendo cómo puede soportar esto sin explotar. No se trata de soportar, se trata de actuar con inteligencia, respondió ella, con una media sonrisa. Prefiero que él crea que sigo siendo la esposa dócil, mientras le quito cada carta de la baraja. Esa tarde, Isabel firmó varios documentos para mover activos personales a cuentas internacionales, sin que Javier pudiera rastrearlos. También decidió vender una pequeña propiedad que había heredado de su abuelo en Madrid. No lo hacía por necesidad, sino porque quería invertir ese dinero en algo que representara su independencia. Acciones en compañías internacionales de inversiones estratégicas. Lucas la asesoró durante todo el proceso, admirando su frialdad y su capacidad para tomar decisiones firmes. La química entre ellos comenzaba a notarse en cada gesto. Cuando Lucas se inclinaba para mostrarle un gráfico en la pantalla, Isabel sentía el roce involuntario de su brazo, un contacto que la desconcentraba por unos segundos.
pero enseguida volvía a enfocarse en su plan. No quería distraerse con sentimientos, no todavía. Por la noche, Javier llegó con regalos, intentando disfrazar sus ausencias con detalles caros. «Mira, Isa, este bolso es de una colección limitada de París», dijo, sonriendo como si nada pasara. Isabel lo miró con una calma inquietante. «Gracias, Javier, pero ya tengo suficientes cosas», contestó, dejando el paquete sobre la mesa sin abrirlo. Esa frialdad lo desconcertó, aunque no dijo nada. Mientras él hablaba de sus supuestas reuniones con inversores, Isabel pensaba en los documentos que había firmado esa misma tarde. Cada decisión tomada era un hilo cortado de la red que lo mantenía cómodo y protegido. Cuanto menos supiera Javier de lo que estaba ocurriendo, más grande sería su caída cuando la verdad saliera a la luz. Días después, Lucas la invitó a un almuerzo de trabajo en un restaurante con vista al mar. Entre copas de vino blanco y platos de cocina mediterránea, conversaron sobre el futuro de la cadena de resorts. «Creo que podríamos abrir una nueva línea de hoteles boutique de alta gama», sugirió Lucas. «Sería una forma de diversificar las inversiones y consolidar tu posición frente a los accionistas». Isabel sonrió. «Me gusta cómo piensas. Ya era hora de rodearme de alguien que sabe cómo cuidar lo que es mío». El almuerzo terminó con una sensación extraña para ambos. No fue una cita, pero tampoco una simple reunión de negocios. Isabel, por primera vez en meses, sintió que alguien la veía más allá de su dinero. Lucas, con su mirada serena, parecía respetarla de una forma que Javier nunca lo hizo. Esa noche, mientras revisaba correos en su despacho, Isabel se sorprendió a sí misma pensando en Lucas más de lo que debería. «No, no es el momento», se dijo en voz baja. Había una guerra por ganar, y su prioridad era derribar a Javier sin que él sospechara. Antes de dormir, observó las luces de la ciudad desde el ventanal de su habitación. Tenía una certeza clara: cada paso que daba la acercaba a recuperar su vida, su poder y su libertad. La Isabel que Javier había humillado estaba muriendo, y de sus cenizas estaba naciendo una mujer más fuerte, más astuta y dispuesta a todo. El ambiente en la casa comenzaba a oler a falsedad, como si cada rincón estuviera impregnado con la tensión entre Isabel y Javier. Para el resto del mundo seguían siendo la pareja perfecta, la imagen de un matrimonio millonario rodeado de lujo y glamour. Pero en casa cada gesto era una guerra silenciosa. Esa noche, Javier propuso salir a cenar en un restaurante con estrellas Michelin, quizás para redimirse, quizás solo para mantener las apariencias. Isabel aceptó sin mostrar emociones, más por estrategia que por deseo. Sabía que, cuanto más tiempo fingiera ser la esposa dócil, más efectiva sería su venganza. El restaurante, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Marbella, era una mezcla de modernidad y tradición. Candelabros de cristal colgaban sobre mesas vestidas con manteles de lino, y el aroma de trufas negras impregnaba el aire. Isabel, con un vestido rojo de seda, atraía las miradas de todos, mientras Javier sonreía como si no existieran problemas entre ellos. Sin embargo, ella notaba cómo él revisaba el móvil cada pocos minutos, enviando mensajes que claramente no eran de trabajo. ¿Tienes algo urgente?, preguntó Isabel con un tono suave, casi inocente. «Asuntos de negocio, Isa». «No te preocupes», respondió Javier, sin levantar la vista del teléfono. Isabel sonrió con frialdad, consciente de que cada mentira lo hundía más en su propia trampa. No lo enfrentaría aún, pero el momento estaba cada vez más cerca. Cuando el plato principal llegó a la mesa, Javier se levantó diciendo que debía tomar una llamada importante. Isabel lo observó alejarse al fondo del salón, donde su voz se mezclaba con risas contenidas. Con calma, tomó su propio móvil y envió un mensaje anónimo a Paula. «Disfruta el collar que te compró, con mi dinero». No esperaba respuesta inmediata, pero la semilla de la intriga estaba plantada. De regreso a la mesa, Javier intentó retomar la conversación sobre una supuesta reunión con inversores en Madrid. Isabel, con una sonrisa impecable, fingió interés. «¿Nuevas inversiones?», preguntó con un tono casi burlón, aunque lo disfrazó bien. «Sí, proyectos grandes, ya sabes cómo es este mundo». «Claro, un mundo de ilusiones y mentiras», murmuró ella, lo bastante bajo para que él no entendiera del todo. Esa noche, al regresar a casa, Isabel fue directa al vestidor. Entre los cajones se encontró una caja de terciopelo negro. Dentro, había un collar de diamantes con el sello de una joyería de alta gama en París. No había nota, pero ella no necesitaba una para saber que no era para ella.
Cerró la caja con una sonrisa amarga. Sin perder tiempo, tomó una foto de la joya y la envió a Paula desde un número desconocido. ¿Te gusta? Espero que lo disfrutes, porque será lo último que recibirás de él. Minutos después, el teléfono de Javier vibró. Isabel fingió estar leyendo una revista mientras observaba de reojo cómo su marido fruncía el ceño y salía de la habitación con el móvil en la mano. ¿Qué pasa, Javier?, preguntó ella con voz dulce cuando volvió, intentando ocultar su irritación. Nada, solo cosas de trabajo, contestó con sequedad. Isabel contuvo una risa irónica. Sabía que la tensión entre Javier y Paula iba a crecer gracias a sus movimientos, y eso solo era el principio. Los días siguientes fueron una danza de silencios incómodos y falsas sonrisas. Javier trataba de actuar como si todo estuviera bien, pero Isabel notaba cómo la mentira comenzaba a agrietar su máscara. Mientras tanto, ella seguía trabajando con Lucas para blindar sus cuentas y preparar la expansión de la cadena de resorts con nuevas estrategias de marketing y lujo sostenible. Lucas era su aliado, su confidente silencioso, y cada día que pasaba confiaba más en él. Una tarde, Javier anunció que viajaría por negocios a Ibiza durante el fin de semana. Isabel no dijo nada, pero en cuanto él salió por la puerta, se comunicó con Lucas. Quiero revisar los movimientos financieros de Javier durante las últimas semanas. No quiero que quede un solo gasto sin rastrear. Lucas, sin hacer preguntas, accedió. Lo tendrás mañana. Y, por cierto, ten cuidado, Isabel. Creo que él está empezando a sospechar de algo. Esa advertencia la hizo sonreír. Mejor, que empiece a sentir lo que es perder el control, dijo con un brillo peligroso en los ojos. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde su ventana, Isabel supo que estaba ganando terreno. Ya no era solo una mujer herida, ahora era una estratega, lista para mover cada pieza del tablero. El viernes amaneció con un cielo claro, pero para Isabel era el preludio de una tormenta que ella misma iba a provocar. Mientras Javier se preparaba para su supuesto viaje de negocios a Ibiza, Isabel lo observaba desde la puerta del vestidor. ¿Todo listo para tu reunión con inversores?, preguntó con una sonrisa tan dulce que parecía inocente. Javier, distraído ajustando su corbata, respondió sin sospechar nada. Sí, es una oportunidad millonaria que no puedo dejar pasar. Isabel asintió, ocultando tras esa mirada tranquila el peso de todo lo que sabía. Tan pronto Javier salió, Isabel llamó a Lucas. Hoy necesito algo más que números. Quiero que revises la cuenta personal de Javier, pero hazlo con discreción. Necesito encontrar cualquier transacción sospechosa. Lucas, con su voz calmada, prometió enviarle un informe completo en unas horas. Isabel sabía que aquel era el momento de comenzar a cortar el flujo de dinero con el que Javier sostenía su doble vida de lujo y engaños. Mientras esperaba, Isabel organizó una reunión con el consejo directivo del Hotel Imperial. Sabía que era hora de hacerse notar no como la esposa de Javier, sino como la verdadera heredera del imperio. Con su vestido color marfil y su postura segura, expuso un plan ambicioso para abrir una nueva línea de resorts de alta gama, orientados a la sostenibilidad. La sala quedó en silencio, impresionada por su visión. Lucas, sentado a su lado, no pudo evitar mirarla con admiración. Al terminar la reunión, Lucas se acercó y le entregó una carpeta. Aquí están las pruebas que me pediste, dijo. Isabel lo abrió en privado y sintió una mezcla de furia y alivio. Allí estaban los movimientos bancarios de Javier, con pagos astronómicos para cenas, viajes y regalos de alta gama dirigidos a Paula. Incluso había transferencias encubiertas a una cuenta en el extranjero. Era más de lo que necesitaba para dar su primer golpe. Esa noche, Javier la llamó desde Ibiza. Te extraño, Isa, dijo con una voz fingidamente afectuosa. Isabel sonrió, mirando las fotos de los estados de cuenta. Yo también, Javier, contestó, mientras tecleaba un correo al departamento legal de la empresa para bloquear una de sus tarjetas corporativas. Lo escuchó hablar de inversiones y acuerdos mientras ella, en silencio, movía las piezas que pronto lo dejarían sin acceso al dinero. Al día siguiente, Paula, confundida, comenzó a enviar mensajes a Javier reclamando porque su tarjeta de crédito había sido rechazada en una tienda de joyas. Isabel, desde su ático, imaginaba la escena y no pudo evitar sentir una satisfacción extraña. Era apenas un primer aviso, una forma de recordarle que el poder real estaba en sus manos. Lucas la visitó esa tarde para discutir los próximos pasos. ¿Te sientes bien con lo que estás haciendo?,
Le preguntó con suavidad. Isabel lo miró fijamente. No se trata de sentirme bien, Lucas. Se trata de justicia. Todo este patrimonio, todos estos años de sacrificio, no permitiré que alguien como él lo derroche en mentiras. La conversación derivó en otros temas. Lucas, con su tono sereno, le habló de su vida antes de llegar a la empresa, de sus fracasos y de cómo aprendió a invertir en momentos de crisis. A veces perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo, dijo, mirándola con una intensidad que Isabel no pudo ignorar. Sintió algo en el pecho, un calor distinto, algo que llevaba años sin sentir. Más tarde, en un recorrido por uno de los resorts de la cadena, Lucas y ella caminaron por los jardines iluminados. El aire era fresco, el mar se escuchaba de fondo, y las luces del lugar daban un brillo especial a su rostro. Conversaron sobre los planes de expansión, pero también sobre la vida. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una jaula de oro?, le preguntó Isabel, en un tono casi confesional. Lucas sonrió. La verdadera libertad no tiene precio, Isabel, y tú lo sabes mejor que nadie. Durante ese momento, mientras revisaban algunos documentos en una terraza del hotel, sus manos se rozaron al mismo tiempo al tomar una carpeta. Isabel sintió un chispazo que la hizo apartarse de inmediato, pero Lucas la sostuvo con una mirada tranquila. No fue necesario decir nada. Ambos sabían que algo estaba creciendo entre ellos. Al regresar a su ático, Isabel se recostó en su cama con una sensación de satisfacción. Por primera vez, había tomado una decisión que debilitaba a Javier. Y no sería la última. Aún quedaban muchas cartas que jugar, pero aquella noche sintió que el primer golpe había sido dado con precisión quirúrgica. Mientras la ciudad dormía, Isabel abrió una botella de vino tinto, contempló el horizonte y pensó en el futuro. No sabía cómo acabaría todo, pero estaba segura de una cosa: nunca volvería a permitir que alguien la pisoteara. Aquella mujer rota estaba quedando atrás, y en su lugar emergía una nueva Isabel, más fuerte, más peligrosa. El lunes por la mañana, Isabel despertó diferente. Había algo en su mirada reflejada en el espejo que no había visto en años: determinación. La mujer que solía depender de las atenciones de Javier, que buscaba aprobación en cada gesto, había quedado atrás. Ahora, cada día que pasaba, ella se sentía más fuerte, más dueña de su vida y de su patrimonio. Eligió un traje blanco impecable, con accesorios de alta gama, y bajó al vestíbulo del Hotel Imperial para iniciar la semana con una reunión clave. Sabía que todos la mirarían, no como la esposa del dueño, sino como una líder en pleno control. El vestíbulo del hotel estaba lleno de clientes exclusivos, empresarios y turistas de lujo. Isabel caminó con paso firme hasta la recepción, saludando a cada empleado con una sonrisa auténtica. Al llegar al salón de conferencias, notó que varios de los socios se sorprendieron de verla liderando la junta. Lucas estaba allí, esperándola con una leve sonrisa, como si supiera que algo importante iba a ocurrir. Isabel expuso su visión de expansión para la cadena de resorts, hablando con una seguridad que hizo que hasta los más escépticos prestaran atención. Nuestro futuro depende de innovar y proteger lo que es nuestro, dijo, mirando brevemente a Lucas. No podemos permitir que los errores financieros arruinen décadas de trabajo e inversiones. Hubo un silencio en la sala, seguido de varios murmullos de aprobación. Lucas aprovechó el momento para presentar nuevos informes que reforzaban sus palabras, consolidando la idea de que Isabel no solo era una heredera, sino una estratega con ideas claras. Esa tarde, Lucas y ella almorzaron en la terraza del restaurante del hotel. La conversación fue ligera al principio, pero luego se tornó más personal. ¿Siempre fuiste así de fuerte?, preguntó Lucas, mirándola con curiosidad. Isabel bajó la mirada un segundo antes de responder. No, durante años viví para complacer a alguien que solo me veía como un banco de dinero. Pero eso terminó. Lucas no respondió de inmediato, pero en su rostro se dibujó una expresión de respeto profundo. Esa noche, Javier organizó una fiesta privada en uno de los áticos del resort. Era su forma de exhibir poder, rodeado de amigos falsos y gente interesada. Isabel decidió asistir, pero no como la esposa sumisa de antes. Escogió un vestido negro ajustado, con joyas minimalistas, pero con un aire de poder que dejó a todos sin palabras. Al entrar en la sala, Paula estaba allí. Sus miradas se cruzaron como dos cuchillas afiladas. Paula, nerviosa, bajó los ojos, pero Isabel le regaló una sonrisa fría y enigmática. ¿Así que tú eres Paula?,
dijo Isabel, cuando la encontró sola junto a la barra. Paula palideció. No, yo. Creo que hay un malentendido. No, cariño, no hay malentendidos. Solo recuerda que todo lo que luces hoy lo has conseguido gracias al dinero que sale de mis cuentas. La frase, dicha en un susurro y con una sonrisa perfecta, dejó a Paula sin palabras. Lucas, que había asistido por cortesía a la fiesta, vio la escena desde lejos. Había algo en Isabel que lo atraía y lo desconcertaba al mismo tiempo, esa mezcla de elegancia y fuerza. Se acercó a ella más tarde. «Estás jugando con fuego», le advirtió con una sonrisa cómplice. «No, Lucas. Solo estoy reclamando lo que es mío», respondió Isabel, con una chispa de orgullo en la mirada. Cuando Javier la vio conversando con Lucas, su ceño se frunció. No le gustaba que otro hombre le prestara atención a su esposa, aunque él mismo la despreciara. «¿Qué tanto hablas con ese tipo?», le preguntó más tarde, con un tono molesto. Isabel sonrió y contestó: «Lo justo para entender cómo cuidar mis inversiones. Algo que tú deberías aprender a hacer». La tensión entre Isabel y Javier aumentaba día a día. Él intentaba imponerse con gestos de poder, pero ella ya no respondía como antes. Su silencio calculado lo desesperaba más que cualquier discusión. Mientras tanto, Lucas se convirtió en su aliado más cercano, ayudándola a mover los hilos que le quitarían a Javier el control económico. Una noche, después de revisar documentos en la oficina, Isabel y Lucas se quedaron solos. La tensión entre ambos era tan palpable que cualquier palabra parecía innecesaria. Sus miradas se cruzaron y, sin pensarlo demasiado, Isabel lo besó. Fue un beso breve, impulsivo, pero cargado de una energía que los dejó en silencio durante varios segundos. «Esto no debería pasar», murmuró ella, apartándose. «Quizá no, pero tampoco podemos negar lo que sentimos», contestó Lucas. Isabel se marchó de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. Se sentía viva, poderosa, en control de todo lo que la rodeaba. No era solo el deseo de venganza lo que la impulsaba, era la sensación de renacer, de descubrir una versión de sí misma que nunca había conocido. Al llegar a casa, vio a Javier dormido en el sofá, con el teléfono en la mano. Por un instante, sintió pena, pero la imagen de Paula, de todas las humillaciones vividas, la devolvió a su realidad. Cubrió a Javier con una manta, como si nada hubiera cambiado, pero en su interior sabía que la guerra ya estaba en marcha. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel debería dejar que sus sentimientos por Lucas crezcan mientras aún no ha terminado su venganza contra Javier? ¿O debería esperar a cerrar una puerta antes de abrir otra? Javier empezó a notar que algo no encajaba. Isabel ya no reaccionaba como antes. No se mostraba herida ni discutía cada vez que él desaparecía durante días. Su silencio lo desconcertaba más que cualquier reproche. Acostumbrado a dominar la situación, Javier sentía que su esposa se le escapaba de las manos, como arena entre los dedos. Para compensar, comenzó a colmarla de regalos y planes extravagantes, viajes en jets privados, joyas de alta gama y cenas en restaurantes de estrellas Michelin. Pero Isabel aceptaba todo con una sonrisa vacía, como quien recibe algo sin valor. Lo que Javier no sabía era que Isabel seguía fortaleciendo su posición con cada día que pasaba. Gracias a Lucas, había aprendido a mover su patrimonio de forma estratégica, colocando inversiones en mercados internacionales sin que Javier tuviera acceso. Cada vez que él gastaba dinero en su amante, Isabel recuperaba el doble con movimientos inteligentes. Era una guerra silenciosa, en la que cada gesto amable escondía una jugada maestra. ¿Te gustaría ir a París este fin de semana?, preguntó Javier una noche, intentando sonar romántico. ¿París? Isabel arqueó una ceja. Pensé que tenías una reunión de negocios en Ibiza. Javier sonrió, incómodo. Bueno, podría cancelarla, si eso te hace feliz. No, Javier. Ve a trabajar a Ibiza. París puede esperar, respondió Isabel, con una ironía tan elegante que lo dejó sin palabras. Mientras Javier continuaba con su doble vida, Isabel se centraba en el futuro de la cadena de resorts. Lucas la ayudaba a crear un nuevo modelo de negocio, apostando por experiencias exclusivas de lujo sostenible. Pasaban largas horas revisando números, diseñando estrategias y evaluando propuestas de arquitectos y diseñadores. Entre gráficos y presentaciones, la tensión emocional entre ambos crecía sin que ninguno lo dijera en voz alta. Una tarde, en una reunión con los inversores más importantes, Isabel presentó un plan de expansión que dejó a todos impresionados. Con una oratoria impecable,
Habló de cómo diversificar las inversiones y posicionar la marca en el mercado europeo como un referente de alta gama. Javier, presente en la sala, se limitó a observar, intentando disimular su incomodidad. Por primera vez, sintió que Isabel brillaba sin necesitarlo a él como respaldo. «Te felicito», le dijo Lucas después de la reunión. «Hoy dejaste claro quién tiene el verdadero poder». Isabel sonrió. «Es solo el comienzo, Lucas». Javier los miró desde lejos, molesto por la cercanía entre ellos. Esa noche, en casa, la confrontó. «¿Qué tienes con ese tipo? ¿Por qué siempre está tan cerca de ti? Porque él sí sabe valorar lo que es mío. Algo que tú olvidaste hace mucho», respondió Isabel, mirándolo directamente a los ojos. El silencio que siguió fue tan pesado que Javier no encontró qué decir. Se limitó a dar media vuelta y subir al dormitorio, furioso. Isabel lo dejó ir, sin molestarse. Sabía que lo estaba desestabilizando, y eso era parte de su plan. Los días siguientes fueron una especie de tregua incómoda. Javier intentaba mostrarse cariñoso, pero Isabel ya no caía en sus gestos. Se concentró en una serie de viajes por los resorts de la cadena, supervisando proyectos de renovación y nuevas aperturas. Lucas la acompañó en varios de esos viajes, y cada día que pasaban juntos, la conexión entre ellos se hacía más intensa. Durante una cena en uno de los resorts frente al mar, Isabel y Lucas hablaron de su vida personal. «A veces siento que estoy viviendo por primera vez», confesó Isabel, mirando el horizonte. Lucas la observó en silencio, admirando su fuerza. «Eso es porque dejaste de sobrevivir para empezar a vivir», respondió con suavidad. Sus palabras tocaron algo profundo en ella. Cuando regresaron a Marbella, Javier estalló en celos. «¿No me vas a decir que ahora él es más importante que yo?», gritó. Isabel lo miró con una calma imperturbable. «No grites, Javier. Los que gritan suelen ser los que más miedo tienen de perder. Y tú ya estás perdiendo». Fue la primera vez que Javier no tuvo una respuesta lista. Isabel se dio media vuelta y subió las escaleras, dejando a su marido mudo en la sala principal. Esa noche, Isabel revisó sus cuentas y los informes de Lucas. Todo estaba bajo control. Javier todavía no lo sabía, pero cada paso que daba lo alejaba más de lo poco que le quedaba. Era cuestión de tiempo para que cayera en su propia trampa. La tensión entre Isabel y Javier había alcanzado un punto insostenible. Cada palabra intercambiada era como una chispa en un campo seco, lista para encender un incendio. Esa noche, Isabel decidió que ya no seguiría callando. En la mesa del comedor, rodeada de platos de porcelana fina y copas de cristal, lo observó como si fuera un extraño. Javier hablaba sobre un proyecto ficticio en Miami, intentando impresionar con cifras y promesas vacías. Isabel, con la serenidad de quien ya tiene todas las cartas en la mano, decidió interrumpirlo. «¿No te cansas de mentir, Javier?», preguntó con una calma que lo dejó desconcertado. Él se quedó en silencio unos segundos, intentando procesar esas palabras. «¿De qué hablas?», replicó, forzando una sonrisa nerviosa. Isabel apoyó su copa de vino sobre la mesa, con un gesto elegante, y lo miró fijamente. «De Paula, de tus reuniones que terminan en hoteles de lujo, de las joyas de alta gama que compras con mi dinero. ¿Necesitas que siga?». La cara de Javier se tornó pálida. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. «No inventes historias», dijo finalmente, intentando sonar firme, pero su voz tembló. Isabel se inclinó hacia él, con una frialdad que lo desarmó. «Tengo fotos, Javier. Fotos de ti y de esa mujer entrando en un resort que también es mío. ¿Sabes lo que es más humillante? Que cada una de tus escapadas románticas las pagas con el patrimonio que mi familia construyó durante décadas». El silencio cayó sobre la mesa. Isabel no necesitaba gritar. Su tono tranquilo era más letal que cualquier insulto. Javier intentó recomponerse. «Estás exagerando. Mira, podemos hablar, arreglar las cosas». «No, Javier, no hay nada que arreglar. No quiero tus excusas ni tus mentiras. Quiero que sepas que a partir de hoy, cada centavo que gastes será controlado por mí». La firmeza de Isabel lo dejó paralizado. No era una amenaza vacía. Ella hablaba con la certeza de quien ya tiene un plan ejecutándose. Al día siguiente, Isabel se reunió con Lucas en su despacho. Le entregó todos los documentos que probaban los desvíos de dinero de Javier. «Quiero que prepares un informe oficial para el consejo de la empresa», le dijo. Lucas la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «Esto podría destruirlo, Isabel. ¿Estás preparada para eso?».
Él ya me destruyó a mí muchas veces, respondió ella. Es hora de que aprenda que con una mujer como yo no se juega. Lucas, impresionado, comenzó a trabajar en el informe. Mientras revisaban los papeles, sus miradas se cruzaron más de una vez. A veces me pregunto cómo soportaste tanto tiempo a su lado, dijo él en un momento de silencio. Isabel suspiró, porque me enseñaron que las mujeres deben ser fuertes y aguantar. Pero ahora entiendo que la verdadera fuerza está en saber cuándo decir basta. Esa tarde, Isabel convocó una reunión privada con dos de los principales socios de la cadena de resorts. Presentó un informe con irregularidades financieras vinculadas a Javier, pero sin dar demasiados detalles sobre su vida personal. Su objetivo era claro: separar a Javier de la empresa antes de que sus errores afectaran el valor de las inversiones. Los socios, impactados por su profesionalismo, comenzaron a verla como la verdadera cabeza de la compañía. Cuando volvió a casa, Javier intentó confrontarla. ¿Qué crees que estás haciendo, Isabel? ¿Acaso quieres verme como un enemigo?, dijo, elevando la voz. Ella, con una calma letal, contestó: no necesito hacer nada para que parezcas mi enemigo. Tú solito te pusiste en ese lugar. Y créeme, no pienso salvarte de tus propias decisiones. Esa noche fue distinta a todas. Isabel durmió profundamente por primera vez en meses. Sentía que cada paso que daba la acercaba más a la libertad. Lucas le había enviado un mensaje antes de dormir. Hiciste lo correcto. Nunca vi a alguien tan fuerte como tú. Isabel lo leyó varias veces, sintiendo un calor en el pecho que nada tenía que ver con Javier. Mientras las luces de la ciudad iluminaban la costa, Isabel comenzó a imaginar su vida sin las cadenas de aquel matrimonio tóxico. Sabía que lo más difícil estaba por llegar, pero también que no había vuelta atrás. El tablero estaba en movimiento, y ella era la única que conocía todas las jugadas. La mañana siguiente, Isabel despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Ya no se trataba solo de una traición personal, sino de un desafío por recuperar su poder y demostrar que nadie podía jugar con su vida ni con el patrimonio de su familia. Llamó a Lucas temprano y le pidió una reunión urgente en su despacho del Hotel Imperial. Hoy empezamos a preparar el golpe final, dijo con una frialdad que sorprendió a Lucas, aunque él ya intuía que Isabel no se detendría hasta destruir a Javier en el terreno que más le dolería: el social y el financiero. Lucas llegó con una carpeta llena de documentos, balances y movimientos bancarios. Tenemos suficiente para probar que ha estado desviando fondos de la empresa hacia gastos personales. Peor aún, hacia la vida de lujo de Paula. Isabel hojeó los papeles y sonrió con una satisfacción contenida. Perfecto. Quiero que todo esto esté listo para la próxima junta de accionistas. Quiero que Javier sea desenmascarado delante de quienes siempre lo aplaudieron. Mientras revisaban los números, Lucas no pudo evitar notar la serenidad de Isabel. Era como si la tormenta interior que había sentido semanas atrás se hubiera transformado en una fuerza inquebrantable. Tienes algo que pocas personas tienen: la capacidad de mantenerte firme cuando todo se desmorona, le dijo, con una voz baja pero sincera. Isabel lo miró a los ojos. No es fuerza, Lucas. Es la única forma que tengo de sobrevivir en un mundo donde las mujeres como yo deben demostrar el doble para ser respetadas. Ese mismo día, Isabel contactó con su abogado personal para comenzar un proceso de separación de cuentas y bienes. No quería que, cuando todo estallara, Javier tuviera la menor oportunidad de reclamar nada. Voy a proteger cada centavo de mi patrimonio, dijo mientras firmaba los primeros documentos legales. Lucas, que estaba presente, observó en silencio, admirando cómo Isabel se convertía en una mujer que no solo buscaba justicia, sino que sabía moverse con una elegancia que desarmaba a cualquiera. Por la noche, Javier intentó comportarse como si todo estuviera en orden. Llegó con una botella de champán y propuso una cena improvisada. ¿Celebramos?, preguntó, fingiendo una sonrisa. Isabel lo miró y pensó en todo lo que sabía, en todas las pruebas que descansaban sobre su escritorio. ¿Celebrar qué, Javier? ¿Tus reuniones en Ibiza?, replicó con una voz cargada de veneno dulce. Javier se tensó, pero no insistió. Sabía que algo en Isabel había cambiado y que ya no era la mujer que podía manipular con palabras vacías. Al día siguiente, Isabel y Lucas viajaron a uno de los resorts más exclusivos de la cadena, en Málaga. Oficialmente, era una inspección de calidad, pero en realidad era una excusa para preparar los detalles del plan. Caminaron por los pasillos del hotel,
con paredes decoradas con arte contemporáneo y suites de alta gama, hablando de estrategias como dos generales en plena guerra. Lucas la escuchaba con atención. Cada idea de Isabel era precisa y letal. En una de esas conversaciones, Lucas la detuvo. ¿Alguna vez pensaste en simplemente irte y dejar todo esto atrás? Preguntó con curiosidad. Isabel suspiró. No, Lucas. No se trata solo de mí. Se trata de demostrar que este imperio no está construido por caprichos, sino por trabajo, esfuerzo y inversiones inteligentes. Si lo dejo así, será como admitir que Javier puede pisotear todo lo que mi padre creó. Esa noche, en la terraza del resort, compartieron una cena a solas. Las luces del puerto se reflejaban en el agua, mientras una brisa suave movía el cabello de Isabel. ¿Y después de esto qué?, preguntó Lucas, con un tono casi íntimo. Después de esto, viviré como merezco, sin cadenas, sin mentiras, respondió ella, mirándolo fijamente. Hubo un silencio breve, roto solo por el sonido del mar, pero ninguno se atrevió a ir más lejos. Al volver a Marbella, Isabel dio instrucciones precisas a su equipo legal: organizar un evento de gala con todos los socios e inversores. Quiero que Javier piense que es una noche para celebrar su éxito, dijo con una sonrisa enigmática, cuando en realidad será el momento en el que todo su castillo de naipes se derrumbe. Lucas se ofreció a preparar la presentación que dejaría en evidencia cada desfalco de Javier. Será como quitarle la máscara frente a toda la élite de negocios, comentó. Isabel asintió, sintiendo una mezcla de nervios y excitación. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que sepa que la humillación pública es mucho más dolorosa que cualquier grito a puerta cerrada. Mientras tanto, Javier seguía jugando su papel de esposo millonario perfecto, sin sospechar que la tormenta estaba a punto de caerle encima. Isabel lo observaba desde la distancia, pensando en cómo había pasado de ser su verdugo emocional a ser un simple peón en su tablero. Esa noche, Isabel revisó la lista de invitados para la gala. Empresarios, figuras de la alta sociedad y prensa especializada asistirían. Sería el evento del año. Pero, más allá del espectáculo, para Isabel sería el día en que recuperaría su vida, su dignidad y su libertad. Y por primera vez, sintió que el final estaba cerca, y que esta vez sería ella quien tuviera la última palabra. Isabel llevaba días con el corazón dividido entre el fuego de la venganza y el calor inesperado de algo nuevo. Lucas se había convertido en una presencia constante, no solo como su aliado financiero, sino como una luz en medio de toda la oscuridad que Javier había sembrado en su vida. Cada vez que trabajaban juntos, cada vez que discutían sobre nuevas inversiones o proyectos para los resorts, ella sentía que no estaba hablando solo de negocios, sino de un futuro distinto. Lucas la miraba como si pudiera ver a través de su coraza, y eso, para Isabel, era tan emocionante como aterrador. Esa tarde, revisaban las cifras en la oficina privada del Hotel Imperial. Si logramos cerrar este acuerdo con la cadena de hoteles de Roma, duplicaremos el valor de nuestras acciones, explicó Lucas, señalando los gráficos en la pantalla. Isabel lo escuchaba, pero su mente estaba en otra parte, en el roce de sus manos al pasarle los papeles, en el modo en que él bajaba la voz cuando se acercaba demasiado. Intentó concentrarse en el tema. ¿Y qué opinas de diversificar nuestro patrimonio en otros sectores?, preguntó, buscando retomar el control de la conversación. Lucas la miró con una sonrisa tranquila. Opino que no solo sabes dirigir un imperio, Isabel, también sabes inspirar a las personas que te rodean. Ella parpadeó, desconcertada. Nadie le hablaba así, no desde hacía años. Javier solía minimizarla, reducir sus méritos a un apellido y una cuenta bancaria. Lucas, en cambio, la veía como una mujer fuerte e inteligente, capaz de crear algo más grande que cualquier marca de lujo. Mientras tanto, Javier comenzaba a mostrar signos de desesperación. Notaba que Isabel ya no lo buscaba, que su frialdad era más hiriente que cualquier reproche. Intentó conquistarla con una escapada de fin de semana en un yate privado, pero ella lo rechazó con elegancia. Tengo asuntos de la empresa que no pueden esperar, dijo, con una sonrisa que escondía un "no me interesa tu show". Esa noche, Lucas la invitó a cenar para hablar de los últimos detalles de la gala. Fue una velada distinta, casi íntima, en la terraza del restaurante, con las luces del puerto reflejándose en el agua. Isabel se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz. ¿Te das cuenta de que estás cambiando?, preguntó Lucas, mientras compartían una copa de vino. Sí, y eso me asusta, confesó ella.
Me asusta porque siento que mi vida empieza ahora, pero todavía tengo un pasado que cerrar. Lucas guardó silencio unos segundos y luego dijo, no es malo asustarse. Significa que estás viva. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una calidez que Isabel no podía ignorar. Sintió que sus corazones estaban sincronizados en un mismo ritmo, como si el universo hubiera decidido que merecía algo más que el amor tóxico de Javier. Al volver a casa, encontró a Javier esperándola con una copa de whisky en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, intentando sonar casual pero con los celos colgando en su voz. Negocios, respondió Isabel, mirándolo con la misma frialdad que antes. Javier la miró de arriba abajo, notando un brillo distinto en sus ojos. No sabía si era rabia o algo más. Durante los días siguientes, Isabel y Lucas trabajaron incansablemente en los preparativos de la gala. El informe contra Javier estaba listo, la presentación pulida al detalle. Pero en medio de esa vorágine, Isabel se sorprendió a sí misma pensando en Lucas por razones que nada tenían que ver con la empresa. Era como si cada gesto de él, un consejo, una mirada, una palabra de aliento, la acercara más a un precipicio emocional. Una tarde, mientras revisaban juntos los últimos datos, la tensión se hizo insoportable. Lucas tomó su mano, despacio, como si temiera que ella se apartara. No quiero que pienses que estoy aquí por tu dinero ni por tu empresa, dijo en voz baja. Estoy aquí porque me importas tú. Isabel sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo dejó de existir. El beso fue inevitable. Un beso suave, contenido, pero con una energía tan intensa que Isabel se sintió temblar. Se apartó apenas unos segundos después, respirando agitada. No sé si esto es correcto, murmuró. Lucas sonrió con ternura. No tienes que decidir ahora. Solo recuerda que mereces algo real, algo que te haga feliz. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se debatía entre dos mundos, el del pasado que debía cerrar y el de un futuro prometedor que apenas comenzaba a descubrir. Pero, en el fondo, supo que ya había una respuesta dentro de ella. La vida era demasiado corta para seguir encadenada a un hombre que la humillaba. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel debería dejar que el amor con Lucas florezca mientras aún ejecuta su venganza contra Javier? ¿O debería esperar a terminar esta guerra antes de abrir su corazón? El salón principal del Hotel Imperial estaba en su máximo esplendor. Los organizadores habían trabajado durante semanas para convertirlo en el escenario de una velada que sería recordada por años. Candelabros de cristal, arreglos florales que parecían esculturas y mesas vestidas con manteles de seda componían una atmósfera de ensueño. Las luces cálidas reflejaban el brillo de las joyas y relojes de alta gama de los invitados, mientras las copas de champán circulaban en manos de empresarios millonarios, políticos influyentes y figuras del mundo de la moda. Isabel, al pie de la escalera principal, observaba todo con una calma calculada. Esa noche no sería una más, sería la noche en que Javier caería. Isabel lucía deslumbrante con un vestido rojo intenso, diseñado a medida para marcar su nueva etapa. Cada paso suyo despertaba admiración. Sabía que las miradas estaban sobre ella, y esa vez no por ser la esposa de Javier, sino por la fuerza que emanaba. Lucas la esperaba junto al escenario, vestido con un traje negro impecable. Al verla llegar, su mirada se suavizó, como si entendiera el peso del momento. ¿Lista para cambiar tu vida?, susurró cuando ella se acercó. Más que nunca, respondió Isabel, con una sonrisa serena. Javier, por su parte, parecía confiado. Había invitado a periodistas, a socios estratégicos y a todos aquellos que alguna vez dudaron de su capacidad para manejar la cadena de resorts. Creía que esa gala era su noche de gloria, un tributo a su éxito como hombre de negocios. Ni siquiera sospechaba que los documentos preparados por Isabel y Lucas estaban listos para mostrarse en la pantalla gigante instalada detrás del escenario. El evento comenzó con música en vivo y una exhibición de los nuevos planes de expansión de la marca. Isabel dejó que Javier disfrutara su momento, sonriendo como si todo estuviera en orden. «Damas y caballeros», dijo él, alzando su copa, «brindemos por un futuro lleno de inversiones brillantes y proyectos de lujo que mantendrán a nuestra cadena como líder en Europa». Los aplausos llenaron la sala, pero Isabel no perdió el control. Sabía que la verdadera función estaba a punto de empezar. Lucas se acercó discretamente a Isabel. «Es ahora o nunca», dijo en voz baja. Ella asintió y tomó el control del micrófono.
Su entrada fue tan elegante que nadie lo notó como una interrupción. Antes de continuar, quiero agradecerles por estar aquí esta noche, comenzó. No solo celebramos un nuevo capítulo para nuestra marca, sino también un momento de verdad. Javier frunció el ceño, sin entender a qué se refería. Isabel respiró hondo y continuó. Durante los últimos meses, hemos descubierto movimientos financieros que ponen en riesgo el patrimonio de esta compañía. Y es mi responsabilidad, como heredera de esta cadena, proteger lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Las luces bajaron levemente y la pantalla gigante se encendió, mostrando las pruebas de los desfalcos, transferencias de dinero, compras de joyas y pagos para viajes privados con Paula. La sala quedó en silencio. Cada documento proyectado era una daga en la reputación de Javier. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos invitados se miraban incrédulos, mientras otros tomaban sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. Javier se levantó del asiento con el rostro desencajado. «Esto es una mentira», gritó, pero nadie parecía creerle. Isabel lo miró con una calma que lo enfurecía aún más. «No es una mentira, Javier. Es la verdad que llevas escondiendo demasiado tiempo. Y todos aquí merecen saber quién eres realmente». Paula, que estaba en la sala, bajó la cabeza avergonzada. En un impulso, dejó su copa y salió sin mirar atrás. Los periodistas comenzaron a tomar fotos, sabiendo que aquello sería portada en los medios al día siguiente. Isabel mantuvo la compostura. Esta compañía seguirá adelante, con o sin aquellos que buscan beneficiarse de ella. Y hoy, más que nunca, confirmo que el futuro de esta cadena de alta gama está en manos de personas que saben cuidar su valor. Lucas se colocó a su lado, como un pilar silencioso. Los socios más importantes se acercaron a felicitar a Isabel por su valentía. Javier, mientras tanto, salió del salón con el rostro rojo de ira y humillación. Cada paso suyo era seguido por las miradas de desaprobación de los invitados. Esa noche, Isabel supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que soportaba desprecios por amor. Ahora era la mujer que había destruido a su verdugo en su propio escenario, rodeada de lujo, pero también de respeto. La noticia del escándalo se propagó como un incendio en la alta sociedad de Marbella. Al amanecer, los titulares en portales financieros hablaban del magnate caído en desgracia y mostraban fotos de Javier con rostro desencajado, abandonando la gala más comentada del año. Isabel, mientras tomaba un café en la terraza de su ático, leía cada línea con una serenidad casi irreal. Sabía que había dado el golpe final y que no había marcha atrás. Todo el círculo millonario que admiraba a Javier ahora lo veía como un hombre débil y sin control. Las llamadas de periodistas no tardaron en llegar. Todos querían entrevistar a Isabel, conocer su versión, obtener una declaración sobre el futuro de la cadena de resorts. Ella, con su elegancia natural, respondió solo a los medios que sabía que valorarían su mensaje. «El patrimonio de esta compañía es más grande que una sola persona», dijo en una entrevista exclusiva. «Seguiremos siendo un referente de lujo y calidad, pero con transparencia y respeto». Sus palabras se difundieron como un manifiesto de liderazgo. Javier, por otro lado, vivía su propia pesadilla. Los socios comenzaron a llamarlo para exigir explicaciones. Los contratos más importantes fueron puestos en revisión y su amante, Paula, desapareció del mapa tras verlo humillado públicamente. Cada paso que intentaba dar se encontraba con una puerta cerrada. Incluso su tarjeta corporativa, que solía ser su carta blanca para gastos, había sido bloqueada por orden directa de Isabel. «No puedes hacerme esto, Isa», gritó Javier al irrumpir en la oficina de ella 2 días después de la gala. «Ya lo hice, Javier», respondió Isabel sin levantar la voz, mientras firmaba unos documentos. «Y aún me queda mucho por hacer». Él se quedó paralizado al escuchar ese tono tan frío. La mujer que una vez lo adoraba ahora lo miraba como se mira a un extraño. La reunión con el consejo fue devastadora para Javier. Lucas presentó, en nombre de Isabel, el informe detallado de sus desvíos financieros. No hubo manera de que pudiera negarlo. Algunos socios, indignados, exigieron su salida inmediata de la administración. «Tus juegos con el dinero no solo manchan tu imagen, también ponen en riesgo nuestras inversiones», le espetó uno de los inversionistas más importantes. Javier se levantó de la sala sin decir palabra, sabiendo que lo habían destituido moral y financieramente. Isabel lo observaba todo en silencio, con una mezcla de alivio y satisfacción. No era venganza por venganza, era justicia.
Era devolverle a cada centavo su valor real y demostrar que un imperio no se construye a base de mentiras ni traiciones. Cuando Lucas terminó la presentación, los aplausos fueron dirigidos hacia Isabel. Por primera vez, ella no era la sombra de Javier, sino la dueña absoluta de su historia. Esa noche, la ciudad murmuraba sobre lo ocurrido en la empresa. Las revistas de alta gama comentaban no solo el desplome de Javier, sino el renacer de Isabel como una figura de poder. Ella, mientras tanto, cenaba en Penthouse con Lucas. «Lo lograste», dijo él, alzando su copa de vino. «No, Lucas», respondió ella con una sonrisa. «Lo logramos. Tú estuviste a mi lado cuando más lo necesitaba». Javier, en su desesperación, trató de recuperar algo de dignidad con una conferencia de prensa improvisada, pero fue inútil. Los reporteros le hicieron preguntas incómodas sobre Paula, sobre sus gastos desmedidos, sobre el escándalo del evento. Cada respuesta torpe solo empeoró su imagen. La caída era inevitable. El hombre que una vez se creía invencible ahora estaba reducido a un símbolo de vergüenza pública. Isabel, por otro lado, aprovechó ese momento para consolidar su liderazgo. Firmó acuerdos con nuevos socios internacionales y anunció una renovación completa de la marca, apostando por experiencias de lujo sostenible y exclusivas para un público selecto. Lucas la acompañó en cada paso, y la química entre ambos se volvía cada vez más evidente, aunque aún no era momento de declararlo abiertamente. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Isabel a Lucas mientras observaban las luces de la ciudad desde la terraza. Sí, respondió él con una sonrisa tranquila, porque vi desde el principio quién eras en realidad. Una mujer con más fuerza que todo un imperio. Esas palabras tocaron algo profundo en Isabel, que por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro podía ser suyo, sin sombras, sin cadenas. Mientras Javier recogía los pedazos de su orgullo en un apartamento vacío, Isabel sabía que la última etapa de su plan estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba de vengarse, sino de cerrar ese capítulo para siempre. Lo que venía ahora sería un nuevo comienzo, uno construido sobre cimientos firmes y no sobre la humillación. Las semanas posteriores a la caída de Javier fueron un torbellino de cambios. Isabel, lejos de esconderse, se mostró como nunca, fuerte, decidida y con una visión clara para el futuro. En entrevistas con medios de negocios y revistas de alta gama, habló sobre la importancia de liderar con transparencia y valores. Su imagen creció hasta convertirse en un referente de éxito femenino, no solo por su historia personal, sino por la capacidad de transformar una crisis en una oportunidad. Mientras tanto, Javier desapareció de la vida pública, consumido por el desprecio social. Lucas fue su apoyo incondicional en esa etapa. Juntos supervisaron una reestructuración completa de la cadena de resorts, enfocándose en una línea de experiencias exclusivas y sostenibles. La gente busca algo más que lujo, Isabel, le dijo una tarde, mientras revisaban un nuevo proyecto para una isla privada. Quieren sentir que cada euro invertido crea algo auténtico. Isabel asintió con una sonrisa. Esa nueva visión no solo fortalecía su negocio, también la hacía sentir orgullosa del legado de su padre. Con el tiempo, Isabel decidió vender una parte de sus acciones. Fue una jugada estratégica para diversificar su patrimonio y apostar por nuevos sectores: gastronomía de autor, hoteles boutique y proyectos ecológicos. Lucas fue su mano derecha en esas negociaciones. «Te has convertido en una mujer imposible de detener», le dijo, mientras revisaban un contrato. «Creo que ahora eres tú quien está marcando las reglas del juego». Una tarde, Isabel caminaba por el lobby del Hotel Imperial, que ahora lucía una nueva imagen gracias a las renovaciones impulsadas por ella. El personal la miraba con admiración. Era evidente que su liderazgo había revitalizado todo el proyecto. Entre las conversaciones de negocios y las copas de champán, Isabel sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. Decidió organizar un viaje de trabajo a una isla en el Caribe, donde planeaba abrir un nuevo resort de alta gama. Lucas la acompañó. Durante el vuelo privado, Isabel miró por la ventanilla y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. De ser una mujer humillada y dependiente, había pasado a ser la dueña absoluta de su destino. «¿Qué piensas?», le preguntó Lucas. «Pienso que por fin puedo respirar», respondió ella, sin apartar la vista del cielo infinito. La llegada a la isla fue como un renacer. Playas de arena blanca, palmeras mecidas por la brisa y un mar turquesa que parecía sacado de un sueño. Isabel recorrió la propiedad con Lucas,
imaginando cada detalle del nuevo resort. Villas privadas, gastronomía de autor y experiencias diseñadas para un público exigente y millonario. Este será nuestro proyecto más grande, dijo ella, con un brillo de ilusión en los ojos. Esa noche, en una cena frente al mar, Lucas finalmente habló de lo que ambos sentían. Isabel, sé que has pasado por un infierno, pero quiero que sepas que mi lugar está a tu lado, no por tu empresa ni por tu dinero, sino por ti. Ella lo miró en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Durante meses había temido abrirse de nuevo, pero ahora, por primera vez, sintió que podía hacerlo. No me prometas nada eterno, Lucas. Solo prométeme que si caminamos juntos, será como iguales, dijo ella. Lucas tomó su mano y sonrió. Eso es lo único que sé hacer. En los días siguientes, entre reuniones con arquitectos y visitas a posibles proveedores, Isabel y Lucas se permitieron momentos de complicidad que nada tenían que ver con el trabajo. Paseaban por la playa al amanecer, hablaban de sueños, de miedos, de la vida más allá de las cuentas y las inversiones. Para Isabel, esos momentos eran un recordatorio de que el amor verdadero no tiene precio. De regreso a Marbella, Isabel organizó una pequeña rueda de prensa para anunciar oficialmente su nuevo proyecto. Este es el comienzo de una etapa en la que no solo buscamos ofrecer lujo, sino también experiencias con alma, dijo ante los micrófonos, dejando claro que su visión había cambiado. Los aplausos fueron sinceros, porque la mujer que hablaba ya no era solo una heredera, sino una líder hecha a sí misma. Javier, mientras tanto, era solo un eco del pasado. Había perdido su poder, su reputación y la mujer que lo había sostenido. Isabel no lo odiaba, simplemente había dejado de darle importancia. Sabía que su verdadera victoria no fue humillarlo en público, sino liberarse de todo lo que la ataba a él. Esa noche, Isabel se paró en el balcón de su ático, con una copa de vino en la mano y Lucas abrazándola desde atrás. Miró las luces de la ciudad y sonrió. Ahora mi vida me pertenece, susurró. Era la primera vez que decía algo así con plena convicción, sabiendo que lo peor había quedado atrás. El futuro se dibujaba como una página en blanco llena de posibilidades, nuevos negocios, nuevas experiencias y, sobre todo, una nueva Isabel. Una mujer que había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las joyas ni en los coches de alta gama, sino en la libertad de decidir su propio destino. Hoy viste cómo incluso las palabras más crueles pueden esconder secretos aún peores, y ella lo descubrió esa misma noche. Pero esta no fue la única vez que la humilló. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que, frente a su propia madre, él dijo algo imperdonable, y ella le demostró quién tenía el verdadero poder. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada frase de él solo hizo que su victoria fuera aún más grande. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.